que eso, dejo ahora a la presentación del profesor José Gabriel Palma, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un placer estar aquí. Y el tema hoy día, obviamente, no puede ser más relevante. Una visión de largo plazo de la economía chilena desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y dado todo el debate que hay hoy día sobre la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo y todo lo demás, mirar cuáles serían las prioridades, los obstáculos, cuáles son las características de la economía chilena, puede ayudar a ese debate. Espero que ayude a ese debate. Voy a compartir pantalla para... Listo. Como ustedes, una de las cosas, bueno, quizás la idea principal de que voy a discutir hoy día se resume en algo que escribió Ellinson, que es que si tuviera que sintetizar en una palabra, en una frase, todo, es la falta de originalidad, la falta de imaginación en política económica. O sea, cuando tomamos ya sea el modelo sustitutivo o el modelo ahora neoliberal o llamémoslo extractivo dual, se toma de alguna forma la parte básica hasta la letra chica, y como que en los dos nos faltó la capacidad de adaptar eso a la realidad nuestra, y más que todo a medida que avanzaba el modelo, irlo reactualizando para hacerlo en forma sustentable, para transformar los motores de crecimiento de la productividad en algo sustentable. Yo creo que esto es realmente, cuando me refiero a la neofobia, cuando me refiero a cuál ha sido una constante en el desarrollo económico chileno, y eso lo vamos a ver en los datos en un minuto, es que un poco el instinto, el sentido común, lo que tenemos como de adentro, es que no se aceptan ideas que ya no hayan sido pensadas. Y de esa manera somos de alguna forma, como dice la famosa canción Hotel California, somos prisioneros de nuestras propias cadenas. Ahora, partiendo, si tuviera que mostrar un solo gráfico, si tuviera que centrarme en un solo tema, yo creo que yo partiría con esto. Básicamente, esto lo que muestra es cómo Chile, y para comparación Corea, cómo cierran brechas productivas con la frontera productiva. En este caso tomé Estados Unidos simplemente por comodidad, puede haber sido Japón, podría haber sido la Unión Europea, todos los países desarrollados, etc. Mirar qué pasó del 50 hasta el 2019, en largo plazo. Porque de alguna forma de eso se trata el desarrollo económico. El desarrollo económico es cómo, o sea, la frontera productiva existe. Hay trabajadores en este mundo que no son muy distintos a nosotros, tienen un nivel de productividad que están ahí en la frontera. Y por lo tanto, el esfuerzo desde el punto de vista de la política económica, del desarrollo económico, es subir productividad nuestra para llegar a los niveles de la productividad de la frontera. Y si miramos, y como le digo, por conveniencia tomamos Estados Unidos, la línea naranja nos muestra cuál ha sido la trayectoria nuestra de largo plazo. Estamos hablando de 70 años. Partimos con un nivel relativamente elevado en los 50, un 45, 47%, que comparado con lo que es el sudeste asiático era realmente altísimo. Imagínense, en Corea estaba ahí por el 10%. Y la característica de esto es que como que, y esto es una forma de la que yo defino la famosa trampa al ingreso medio, este término que cada persona tiene una definición distinta, pero para mí esto muestra mejor que nada cuál para nosotros específicamente es nuestra trampa al ingreso medio. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, hay como una especie de techo de vidrio ahí en el 50% o cerca del 50%.
hay como un techo de vidrio en el cual nuestra economía, cada vez que logra remontar, para qué decir el salto desde el 86 hasta el 98, el gran periodo de crecimiento del modelo actual, llamémoslo extractivo dual, extractivo por razones obvias y dual porque coexisten actividades económicas de diferenciales de productividad realmente muy elevados. Cada vez que llegamos a esta línea más invisible, por ahí por el 48, 49, digamos 50, números redondos, no pasamos. Ese tejado de vidrio, cada vez que tratamos de pasarlo, rebotamos y nos vamos para abajo. Y mientras que los países asiáticos, aquí hay solamente uno, Corea, rompe ese tejado de vidrio, pero sin ningún problema. O sea, no, ellos no tienen problemas para eso. Aquí está el caso, y la otra característica obvia, porque el tiempo avanza, así que para movernos, es cómo nosotros tenemos estos grandes ciclos económicos que los países asiáticos no tienen. Y eso no es que los países asiáticos no tengan crisis financiera. Acuérdense, el 97, ahí está la crisis financiera asiática que golpeó a Corea tan mal. Pero hay que mirar como con lupa para ver el impacto de una crisis financiera altísima que tuvo entre nosotros en el punto B. Imagínense el impacto de la crisis financiera. O sea, otra característica nuestra es que tendemos a tener macroeconomías que potencian los ciclos externos. Tenemos macroeconomías que ya sea por el tipo de cambio libre, ya sea por el rol diario del Estado, ya sea por la falta de capital, salvo en el periodo ese de los 90, que se hizo también los controles de French Davis Saller del Banco Central, pero después se eliminaron y nunca más volvieron. Tenemos macroeconomías que de alguna forma tienden a potenciar ciclos en lugar de manejarlos, en lugar de minimizar su impacto. Miren los grandes ciclos que tenemos nosotros, y como va a haber un minuto, es Corea no es la excepción, el sudeste asiático, esto es lo que es realmente increíble, la continuidad de esa cerrada de vida. Mientras que nosotros, y aquí el punto más interesante para mí, analíticamente, de todo este periodo, para Chile, el punto D. El punto D es 98. O sea, cómo esta gran recuperación económica de la crisis del 82, partió el 86 y llegó hasta el 98, en la cual tuvimos una tasa de cerrar brecha productiva a nivel de Corea durante ese periodo, ¿por qué se agotó? El 98 no hubo crisis financiera, no hubo crisis política, no hay ninguna razón externa. Sí, hubo una crisis financiera en Asia, pero miren cómo el Asia se recuperó en 2 minutos. O sea, no hay nada exógeno que nos explique qué fue lo que pasó, por qué este ciclo dinámico 86-98 perdió el oxígeno, por qué se agotó, por qué perdió todo su dinamismo. Y lo interesante aquí, analíticamente, es que si uno mira lo que se ha escrito en Chile sobre eso, es prácticamente nada. Hay que irse a Ricardo French, por supuesto, una o dos personas más que quizás que era, y los trabajos míos. O sea, como el tema quizás más desafiante analíticamente, ¿por qué un periodo de tal dinamismo, como el 86-98, pierde absolutamente su fuerza y nunca más se recupera? O sea, de hecho, del 98 para ahora hemos ido perdiendo, poco, pero hemos ido perdiendo o abriendo brecha productiva, quedándonos atrás respecto a las fronteras. ¿Qué fue lo que se acabó el dinamismo? Y eso es un tema que vamos a volver un par de veces hoy día. Y aquí se da lo que para mí, lo que me gusta llamar la diferencia entre los corredores maratón, que son los asiáticos, y los corredores media distancia o de distancia corta, que son los latinos. O sea, si uno mira a todos los países de América Latina, normalmente encontramos periodos de dinamismo como el chileno. El chileno quizás fue más largo, a lo mejor más entretenido, pero Brasil en los 60, México en los 70, aquí a una Argentina después de la crisis del 2001, pero no somos capaces de sustentar crecimiento de la productividad en el país. Esa es nuestra característica, no que no seamos capaces de crecer, incluso crecer a tasa asiática. El punto es que no somos capaces de sustentar ese crecimiento en el tiempo, mientras que los asiáticos son capaces de sustentar ese crecimiento en el tiempo.
sea, la diferencia entre corredores maratón y corredores media distancia. Es como un corredor de 1500 metros somos nosotros, que les piden correr 5000, bueno, cuando ya van llegando a los 2000, 3000 metros se le acaba el oxígeno. Y eso es básicamente lo que nos pasó en el 98 en términos muy simples. Se nos acabó el oxígeno, se nos acabó el dinamismo, la fuerza que nos llevaba, la inercia que nos llevaba a ese crecimiento, se agotó. Mientras miren los países asiáticos. Ahora, si uno mira el resto de América Latina, la parte izquierda del gráfico, por supuesto, o sea, la gran diferencia nuestra es que el resto de América Latina lo hace peor. Desde los 80 adelante lo hace peor. Miremos el resto de América Latina, ninguno hoy día está ni siquiera cerca del nivel donde estaba el año 80 en brechas productivas. Mientras nosotros, si bien estamos más abajo del 80, la diferencia es bastante mínima. O sea, y de hecho en el DEA habíamos recuperado habíamos recuperado nuestra diferencia relativa que teníamos en el 80. O sea, hay una frontera productiva, cuán lejos estamos, y en el 80 habíamos llegado de vuelta a la misma distancia que estábamos en los 80. Los países de América Latina no hay ni uno que lo haya hecho. Brasil, México, Argentina, mire como la caída que han tenido después del 80 y la falta de recuperación, a diferencia de nosotros. Pero de alguna forma, como le fue, por lo menos México y Brasil mejor a ellos en el periodo anterior, están igual que nosotros, más o menos donde estaban ellos en los años 50. Tanto Brasil o México, hoy día en cuanto a brecha productiva, están donde ellos estaban en los 50. Y nosotros, en cuanto a brecha productiva, estamos un milímetro más abajo de donde estamos. O sea, la gran tendencia, el hecho estilizado de largo plazo, es que no hemos, ni un país de América Latina, y el caso chileno no es excepción, no hemos logrado superar los niveles relativos de productividad respecto a la frontera que teníamos en los años 50. Y cada vez que tratamos de pasar, el tejado de vidrio como nos hace rebotar y nos vuelve abajo. Por lo tanto, aquí hay un problema que es más sistémico. En el caso chileno no puede ser más obvio, porque la política económica del 50 hasta el 72, 73 es bastante diferente que la política económica del 73, 74 hasta hoy día. O sea, entonces es difícil decir, no, eso es tipo cambio. No, eso es política fiscal. No, eso es naturaleza del Estado. No, eso es esto. Bueno, es algo obviamente que de alguna forma permeó dos formas de hacer las cosas. Dos dinámicas productivas tuvieron esa característica de no poder romper el tejado de vidrio y seguir subiendo. Y aquí en la parte derecha, los países asiáticos, mire, son todos como Corea. Un país interesante que yo he trabajado mucho, la diferencia es Singapur. Singapur, cuando se independizó el 65, tenía un nivel de productividad relativa a la frontera, igual que nosotros, 40%. O sea, el trabajador promedio coreano producía más o menos el 40% del trabajador promedio norteamericano. Y eso era igual que nosotros. En unos pocos años llegó al 100, y de hecho pasó y hoy día está sobre el 100. Mientras nosotros en ese periodo fuimos hacia atrás, ellos no solamente avanzaron, sino cerraron totalmente la brecha productiva. Los países de la segunda generación asiática, Malasia, Tailandia, Indonesia, no lo hacen tan bien como la primera, pero igual van cerrando brechas productivas. Mire, Malasia cuando se independizó estaba ahí en el 20 y hoy día ya está allá arriba. Y los países nuevos, China, India, Vietnam, igual. O sea, de alguna forma aquí tenemos corredores maratón, en el otro tenemos corredores de media distancia, que cuando uno le pide que avancen más de la distancia que son capaces de correr, se les acaba el oxígeno. Y entonces eso es algo que yo asocio mucho con lo que llamamos nuestra neofobia. El hecho que cuando entramos en el proceso sustitutivo y después en el proceso extractivo dual, dieron inicialmente aquella cosa que podía dar, dado la naturaleza de los modelos, pero cuando necesitaron reactualizarse, cuando necesitaron dar el paso siguiente, cuando ya esos modelos de crecimiento de la productividad perdieron el dinamismo, porque ya dieron lo que podían dar, nosotros nuestra tendencia innata es el más de lo mismo. Más de lo mismo y más de lo mismo. Hoy día, 50 años antes, después que empezó este modelo neoliberal, todavía estamos clavados por ejemplo, en el cobre, seguimos clavados en el concentrado, excepto Codelco, que por lo menos fumamos. Pero el resto, en ese tipo de cobre, seguimos clavados en el concentrado.
50 años después. O sea, es nuestra incapacidad de reactualizarnos lo que la falta de originalidad en eso en política económica. Cómo cuando se va perdiendo el oxígeno, cómo rehacer las cosas para crear nuevos espacios, nuevos nichos de crecimiento. En el caso de exportadores, industrializar el sector exportador, en lo verde, transformar lo verde de problema en solución, transformar lo verde en un nuevo motor de crecimiento de la productividad, energías limpias, sustentables, la agricultura orgánica y todo, la cosa hídrica, etcétera, etcétera, y además el tercer desafío es la digitalización de la economía, que claramente hemos avanzado bastante poco. Y por lo tanto, aquí en el gráfico 3, si miramos los dos modelos, ahora desde el punto de vista del PIB, empleo y productividad, si miramos en el largo plazo, tenemos que hay una característica muy interesante, que en los dos modelos el crecimiento del PIB fue idéntico, o sea, del 50 hasta el 72, y el 72 hasta el 19, no quise entrar al 20, por supuesto la pandemia cambia todo, tenemos que el PIB promedio 4,2 y 4,2. O sea, es increíble cómo es una economía que tiende a dar algo casi independiente de las políticas económicas que se aplican, y esa característica de que cuando eso, dos, en este caso, dos dinámicas productivas, dos formas de hacer las cosas tan diferentes, casi exactamente opuestas una de las otras, y eso es otro punto interesante. O sea, si uno mira las reformas neoliberales, es casi tomar el modelo de la sustitución-importación y en cada política hacer el opuesto. Es como multiplicar por menos uno. O sea, transformar el Banco Central en el opuesto, el rol del Estado de productivo en subsidiario en el opuesto, mirar el tipo de cambio en el opuesto. O sea, de alguna forma hay una falta de originalidad, incluso en el paquete inicial del modelo neoliberal, que en el sentido que si uno mira política por política, la brújula que indicaba qué hacer era hacer el opuesto a lo que se hacía antes, el multiplicar por menos uno. Y claro, hacer política económica multiplicando por menos uno, como que por definición no es algo especialmente original. Y aquí vemos que en los dos periodos, del 50 hasta el 72-73 y el 73-74 hasta el 19, el PIB creció exactamente a la misma tasa. Refuerza esa idea de que hay cosas más profundas, que el tipo de cambio, la tasa de interés, o sea, hay cosas más profundas que aquellas cosas que los economistas tratamos como que naturalmente de mirar cuando hay problemas. Bueno, tenemos que bajar a otro nivel, tenemos que bajar a algo más estructural, naturaleza de la élite económica, naturaleza del Estado, ya sea en una u otro rol. Hay cosas que son más de nuestra forma de hacer cosas que permean cualquier tipo de política económica que queremos. Pero una gran diferencia de este 4.2, del periodo sustitutivo al periodo de economía extractiva dual, es que los componentes de ese 4.2 son opuestos, son totalmente diferentes. Si aquí vemos en el periodo sustitutivo, números redondos, 2/3 de ese crecimiento del 4.2 era crecimiento de la productividad y 1/3 era crecimiento del empleo. En el periodo siguiente, en el extractivo dual, 2/3 era empleo y 1/3 era producción. O sea, se dieron vuelta digamos, los bueyes que empujaban la carreta, se dieron vuelta. Uno era en el periodo de la ICI, el 4.2, lo fundamental era el crecimiento de la productividad, ese era el que empujaba, y en el periodo extractivo, el gran componente que explica los crecimientos que hemos tenido, salvo el periodo muy corto, ese dinámico, es el crecimiento del empleo. Y el crecimiento del empleo, miren lo estable que ha sido, 2,5, y además 2,5 es bastante más alto que el crecimiento de la población. Por lo tanto, tenerse en medio siglo de crecimiento del empleo 2,5, un crecimiento de la población que es como la mitad de eso o menos, obviamente íbamos a llegar a un momento donde se iba a acabar la mano de obra barata, donde el mercado del trabajo se iba a transformar en mercado del trabajo. Esto es donde empleadores tenían que competir por empleados, no el típico mercado del trabajo latino, donde son los trabajadores los que compiten desesperadamente por empleadores,
si no se transformó, se estaba transformando un mercado del trabajo mucho más entretenido, un mercado mucho más capitalista, por así decirlo, en el sentido que tanto trabajadores competían por empleadores como empleadores tenían que empezar a competir por empleados. Y eso era lo que pasó a principios de los 2000, etcétera, y ahí hubo una gran decisión. No hay tiempo para entrar a eso. La decisión era, ese es un punto característico de todos los países desarrollados. O sea, todos los países desarrollados llegan a un punto donde se le acaba la mano de obra barata. Y ahí tienen que ponerse las pilas, es un auto que hay que pasar al cambio. O sea, ahí, por falta de mano de obra barata, empiezan a subir los salarios, fuerza de mercado. Y ahí la única forma de ajustarse a eso es subir productividad, y por lo tanto hay que subir los niveles de inversión, de absorción tecnológica, hay que ponerse las pilas. Y eso fue algo característico, si uno mira la historia económica de los países desarrollados, ese punto, el minuto donde se acaba la mano de obra barata, la abundancia de mano de obra barata, y empieza a subir salario por fuerza de mercado, no por que algún iluminado suba el salario mínimo o la regulación laboral, no. Empieza a subir salario por fuerza de mercado, que fue lo que empezó a pasar en Chile en los 2000, 2005. Ahí había digamos, ahí hubo que tomar una gran decisión. Seguimos ese camino que era realmente la forma de romper el mercado libre, que era la forma de forzar a la economía a que subieran salarios y subiera la productividad, y había entonces, por lo tanto, que diversificar la actividad económica, había que poner, o sea, el mercado nos llevaba hacia la diversificación económica y el desarrollo, o bueno, abrir las puertas y traer 1,5 millones de trabajadores y rellenar el mercado de trabajo barato, cosa que darle oxígeno al modelo antiguo de más de lo mismo, en el sentido de que gran crecimiento del empleo y manteniendo los salarios donde están. Como saben, el salario mediano chileno son 400.000 pesos, cuando eso no alcanza a sacar a una familia de 4 de la pobreza. O sea, si uno solo trabaja, para sacar a una familia de 4 de la pobreza necesitan 470, según la CACENI. El salario mediano es 400. O sea, de alguna forma se optó por el más de lo mismo, a diferencia de enfrentar los grandes desafíos que llegan a las economías que la han tenido todos los... En Europa es clave, uno mira la historia económica europea, y ese minuto cuando se les acaba la abundancia de mano de obra barata, fue el minuto cuando empezaron los grandes programas, proyectos de inversión, toda la inversión en investigación y desarrollo, a subir la productividad, porque los salarios subían por fuerza de mercado, y cuando los salarios suben por fuerza de mercado, que no hay inmigración o no hay tan masiva, eso sube los salarios, y la única forma de enfrentar eso. Y por lo tanto, esto es la característica típica del largo plazo. Si bien un PIB muy similar, crecimiento del PIB de largo plazo, hay ciclos, por supuesto, ya lo vimos, era que en el primero la dinámica venía del crecimiento de la productividad, y en el segundo la dinámica viene por el crecimiento del empleo. Y ahora muchas veces la gente me dice, oiga, pero claro, usted siempre compara Chile con Corea, con Taiwán, con Singapur, claro, porque país del mundo le va mal esa comparación. Bueno, comparémonos con Tailandia, un país bien del montón en el Asia, que no tiene una inestabilidad política fantástica, o sea, un país que no tiene, cuesta encontrarle cosas positivas fuera del turismo. Miren la comparación, refuerza el punto. No solamente que Corea crece, o sea, Tailandia crece más rápido que Chile, pero mira el crecimiento de la productividad. A todo esto, estos son índices en escala logarítmica, modelos promedio de 3 años, que muestran las 3 movimientos, productividad, empleo y el... Miren el crecimiento de la productividad. Eso es lo característico del asiático. Es como incluso aquellos que no son para nada modelos, no son para nada países digamos que no hay tanto que aprender, por así decir, son países que han tenido esa capacidad de crecimiento de la productividad sostenida en el tiempo. Y eso se da porque cuando entran a un modelo de desarrollo, acuérdense, Tailandia también tiene recursos naturales, pero entró mucho la industrialización del ensamblaje, bueno, fueron capaces de profundizar ese ensamblaje, anclarlo más a la economía doméstica, y eso desarrollar nuevos productos, o sea, es irse eternamente transformando, esa capacidad de ir transformando la política económica a las realidades.
aquí nosotros hacemos política económica por más fundamentalismo que por practicalismo, por así decir. Y cuando necesitamos reformularla, el instinto, el ADN nuestro es el más de lo mismo. Y eso yo creo que tiene un efecto bastante... Mira aquí en el periodo extractivo ya no puede ser más claro. Tiene un gran periodo dinámico, crecimiento de la productividad, 3,9. Hasta el 98, la década siguiente cayó a la mitad, y la década siguiente, ante el estallido social, 0,4. O sea, completamente estancado el crecimiento de la productividad. Esa incapacidad de continuar nuestro dinamismo es algo que nos caracteriza y que realmente hay que pensar cómo cuando tenemos un nuevo modelo de desarrollo, no volver a hacer exactamente lo mismo. Y para terminar este punto, miren el crecimiento del PIB en los países asiáticos. ¿Qué porcentaje de ese crecimiento del PIB es crecimiento de la productividad? Porque si uno divide el crecimiento del PIB en crecimiento del empleo y productividad, pero define productividad simplemente como empleo por trabajador, mire cómo el porcentaje del crecimiento del PIB explica el crecimiento de la productividad. Al menos la mitad, que el caso de Malasia, y el más alto Tailandia, que es 3/4. O sea, entre mitad y 3/4 del crecimiento del PIB asiático viene de crecimiento de la productividad. Miren nuestros grandes vecinos, el 75% del PIB latinoamericano. Desde el año 80 al 2009, Brasil, crecimiento de la productividad 0. O sea, la productividad no contribuye al puro crecimiento del promedio, por supuesto, diferencias sectoriales, pero en promedio es puro empleo. México, Argentina igual, y México incluso peor. Y aquí, acuérdense, México es el país que tiene más inversión extranjera del mundo, si uno la divide por número de trabajadores, por unidad de PIB, o sea, cualquier indicador que quiera, México tiene el país de la mayor inversión extranjera del mundo. O sea, no es que hemos estado aislados, no, al revés, hemos tenido acceso a los mercados financieros internacionales como no hemos tenido nunca antes, en cantidad y en precio. Hemos tenido los famosos superciclos de los productos primarios, y ahora estamos en el segundo. O sea, no es que el descontento externo haya sido negativo, no es que los términos de intercambio no nos hayan ayudado, no es que las tasas de interés internacional nos hayan hecho imposible el endeudamiento público. Simplemente como región hemos tenido 50 años, o sea, hablamos de la década perdida, bueno, ahora estamos hablando del medio siglo perdido, se crece la productividad cero. Y esa cosa es lo que diferencia a Chile. Porque si agregamos a Chile este gráfico, está por el... Acuérdense, 1/3 era crecimiento de productividad y 2/3 en PIB. Y eso, por supuesto, al otro lado de la moneda es esto, o sea, es nuestra increíble capacidad de generar empleo. O sea, eso no lo tiene ninguna región del mundo. Uno simplemente hace una elasticidad bruta de empleo, muy simple, divide el crecimiento del empleo por el crecimiento del PIB de los países. América Latina, la mayoría está por el 1. Venezuela, olvidemos que el PIB es casi 0, por lo tanto la elasticidad sube mucho, pero mire, Chile lo único que tiene es un poquitito menos. Todo el resto está por ahí casi 1. Y el resto del mundo, todos apenas llegan al 50%. O sea, no hay país en el mundo que sea capaz de crecer empleo más de la mitad de cómo crece el PIB. Nosotros somos capaces de crecer el empleo a la misma tasa del PIB. O sea, no hay otro país en el mundo donde uno puede tener tasa de crecimiento del 2,5%, del 3% y tener desempleo de un dígito. Esa combinación es latina. Nadie más en el mundo puede crecer tan bajo y además tener desempleo de un dígito. Después podemos discutir cómo medimos desempleo, pero lo importante es que la forma que medimos desempleo es bastante homogénea en el mundo, por lo tanto eso se puede comparar. Y el resto del mundo, cuando mucho, genera empleo a mitad del PIB o 1/3 del PIB, ya sea los países asiáticos, primera, segunda, tercera generación, Europa Oriental, Sudáfrica y los países de la OECD. Cuando muchos llegan al 50% y la mayor parte el 1/3. O sea que tienen que crecer para tener tasa de crecimiento nuestra de empleo, tiene que crecer 3 veces de lo que crecemos nosotros en el PIB, porque si no, no se da esa elasticidad. O sea, esta gran capacidad de absorber mano de obra, de generar empleo con bajas tasas de crecimiento de la productividad, es algo que es exclusivamente latino. Y yo creo que no hay mucha conciencia de eso. Es algo específico nuestro. Y eso ha hecho que
por lo menos con las tasas bajas de crecimiento del PIB que hemos tenido en general tasas de desempleo bastante bajas y que generamos empleo a tasas mayores que el crecimiento de la población, no solamente Chile. Por lo tanto, en general, la tasa de desempleo ha bajado, y además que como ha bajado, eso ha creado fuerzas de mercado para, por ejemplo, la formalización del trabajo, por ejemplo, para mejorar los contratos y condiciones laborales. O sea, eso tenía efectos positivos. Obviamente, mucho mejor que la gente esté trabajando, aunque sea en trabajo de baja productividad, porque aquí básicamente lo que son servicios. O sea, nuestra gran capacidad es generar empleo en servicios. Y mucho más que el doble que el resto del mundo, o 3 veces más que el resto del mundo. Y eso es un gran tema que no hay tiempo para entrar en detalle. Hay un solo punto que yo quiero enfatizar, que es el siguiente. Si uno mira el crecimiento del empleo en los países de ingreso medio alto, y mira y lo compara con la desigualdad, aquí tenemos un gráfico donde la desigualdad la mido con el índice Palma, con el índice mío. Hay 5 índices para medir desigualdad. Ustedes cogen el que ustedes quisieran. Unos son mejores que otros, pero dejemos el punto aparte por ahora, quedémonos con el índice PALM, y para arriba el crecimiento del empleo. Si miramos los países asiáticos, son países relativamente de baja desigualdad y baja capacidad de generar empleo. Los países ya de desigualdad obscena, mucho peor que nosotros, que son los del sur del África, los ingresos medios ricos en minerales, el sur de África, los Botsuana, los Namibia y los Sudáfrica, tienen desigualdades mucho peor que las nuestras y también relativamente baja capacidad de generar empleo. ¿Por qué nosotros estamos en un nivel bastante alto de desigualdad, un índice Palma de 3, o sea, el 10% más rico gana 3 veces lo que gana el 40% más bajo, o sea, alta desigualdad, pero una capacidad de generar empleo de casi 3%. Y eso claramente y muy rápidamente, y eso lo tengo escrito en otros papers, voy a colocar en el chat un par de links en un minuto para si alguien lo quiere mirar en detalle, es que ese es un punto muy específico. Esa alta desigualdad nuestra tiene 2 características. Una, que los salarios son bajos, y eso lleva a la gran desigualdad, entre otras cosas. Ya les dije, o sea, el salario mediano chileno son 400.000 pesos. Por lo tanto, los servicios son muy baratos, porque los servicios básicamente es empleo. O sea, el precio del empleo es el que da el precio del servicio. Y por otro, tenemos una clase media que aunque haya desigualdad, tiene la capacidad para comprar servicios. O sea, tiene la demanda por servicio, pero a pesar de la desigualdad, dado nuestro ingreso medio alto, ese grupo de clase media tiene capacidad de comprar servicios. Por lo tanto, esa combinación de alta desigualdad, salario bajo y precios bajos de servicios, y una clase media que por lo menos tiene capacidad de comprar esos servicios, genera, y además sectores productivos que son capaces de desarrollarse mucho rápidamente por los bajos los servicios, genera nuestra gran capacidad de empleo. Porque, digamos, Sudáfrica, mucho más desigual, por lo tanto, los salarios son mucho más bajos relativamente y el precio de los servicios son mucho más baratos. Lo que falta es que hay tanta desigualdad que la clase media, no, lo que gana no tiene ni siquiera capacidad de comprar esos servicios. O sea, eso es lo que hace que, digamos, y eso complica un poco las cosas, porque el día que empecemos a mejorar la desigualdad de verdad, va a haber un problema que va a haber que enfrentar, una clase media que no va a ser capaz de comprar los servicios que compra hoy día, y eso no es problema menor. O sea, aquellos que van a estar en contra de un mejoramiento significativo de la desigualdad, especialmente bajar el índice Palma, o sea, la relación entre el 10% más rico y el 30%, el 40% más pobre, que en vez de 3, que pase a 2 o que pase a 1, no solamente los grupos de alto ingreso van a tener problemas y a oponerse, sino los grupos medios van a tener un cambio de nivel de vida y un cambio de estilo de vida muy significativo. Y eso no hay que minimizarlo, no hay que olvidarse. Ahora, en otras palabras, esto es una especie de equilibrio bastante perverso, en el sentido de que si uno es desigual como América Latina, pero no más,
tenemos esa combinación de servicios baratos y una clase media capaz de comprar una gran cantidad de servicios y una cantidad de actividad económica capaz de comprar muchos servicios baratos, y que si la mejoramos vamos a tener que repensar eso. O sea, no hay que olvidarse de ese punto, que la razón que somos desiguales no es solo porque el 10% más rico le lleva, como saben, 60% del ingreso, según los datos de las declaraciones de impuestos, que las tiene ahí el grupo PIC y Tom Frank. El 10% sería el 60% del ingreso en Chile. Ahora, eso no es solo el obstáculo para mejorar la desigualdad, también va a haber un cambio fundamental del estilo de vida de los grupos medios que no va a ser fácil de que se acepte. Ahora, volviendo ya a lo directamente productivo, la gran característica del modelo extractivo queda muy claro en este gráfico. O sea, miren la línea roja, que es exportación como porcentaje del PIB. Claro, partimos en 10% del PIB y llegamos hasta el 40%. O sea, hubo ahí un aire, hubo un espacio de desarrollo. Todo lo extractivo que fue real, abrió una cantidad de oportunidades enormes y se tomaron. Claro, se puede haber hecho 1000 veces mejor en el medio ambiente, se puede haber hecho mejor pensando el impacto a la gente que vivía en esos lugares. O sea, se puede normalizar eso por otras cosas, pero si uno mira simplemente en el gran desarrollo extractivo que hubo, imagínense, la exportación saltaron del 10 al 40. Pero después, cuando los motores de desarrollo, los motores de crecimiento de la productividad, los extractivos ya tocó techo, ya dieron lo que podían dar, ese era el minuto que había que rehacer las cosas, había que diversificar la economía, replantear la política económica, la política industrial, había que sacar la renta de los recursos naturales e invertirlos en diversificación productiva, había que rehacer las cosas para poder sustentar el gran crecimiento de las exportaciones, 8%, casi 9% por año. Pero llegamos a un punto donde tomamos techo y vamos para atrás. No solo se estancaron el crecimiento de la exportación en dólares reales, sino con un porcentaje, como el resto del PIB algo creció, el porcentaje siguió bajando. Y eso queda claro si miramos la participación de las exportaciones chilenas en las exportaciones del mundo. ¿Cuánto era en dólares? ¿Cuánto eran nuestras exportaciones como porcentaje de las exportaciones de todos los países del mundo? El 70%. Y aquí tenemos lo mismo, ahí viene el golpe, el gran desarrollo extractivo que subió nuestra participación de mercado en cuanto a exportaciones como porcentaje del total, pero por ahí para el 2005 más o menos llegamos al pic y vamos para atrás. Entonces, lo que creo que un poco siento es la falta de conciencia de lo mal que ha sido el resultado económico de los últimos 10, 20 años, del 98 para adelante en el fondo. O sea, cómo eso no nos ha llevado a replantearnos. O sea, hoy día se discute mucho el royalty, voy a volver en un minuto, locales, tal cual, por supuesto, estamos metidos en ese debate, pero ahí claramente lo que falta en ese debate es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los recursos del royalty? Porque ahí el peligro es que haya una piñata, que cada uno se lleve parte de sus recursos para su lado, para su provincia, para su sector productivo, para su tema más interesante, pero ¿cuántos de esos recursos se van a usar para inversión productiva? O sea, ¿cuántos de esos recursos del royalty se van a utilizar para diversificación productiva, para industrializar las exportaciones, para lo verde, para la digitalización? O sea, eso en la ley de hoy día, que tiene muchas cosas positivas, está ausente. O sea, lo que yo he tratado ahí de todo, que haya por lo menos una indicación en esa ley que, digamos, 2/3 de los recursos que vienen del royalty tienen que ser invertidos en diversificación. Todo el mundo dice, mira, que sería interesante, pero no. O sea, hay el gran riesgo de que terminemos en una piñata de recursos naturales, de los recursos que sacamos de la renta, los recursos naturales, de hacer el royalty, que no es más que cobrar por el cobre que está en la roca, que es nuestro. O sea, cada vez que una minera saca
una roca de 1 tonelada, ahí dice la ley de minerales 1, van a haber 10 kilos de cobre y sus productos, bueno, esos son nosotros. O sea, en la actual constitución lo dice, o sea, esos son nuestros y los tenemos que vender, porque seguirlos regalando. Y de esos recursos hay que, y eso es fundamental, pero lo otro es el uso de esos recursos, porque claramente el modelo actual ya dio lo que tenía que dar y ya viene para atrás. Y si miramos la participación del cobre, de nuestras exportaciones de cobre en el total de exportaciones mundiales de cobre, mire cómo vamos. Mire el gran desarrollo aquí con el golpe y después el retorno a la democracia, cómo nuestra participación de exportaciones de cobre en el total mundial de exportaciones de cobre subió a tasa fantástica. Pero por ahí, por mitad de los 2000, por ahí por el 2005 o 2006, mire cómo iba perdiendo. Y esto pone en contacto, yo estaba metido, como les contaba, en la cosa del royalty, en la comisión del Senado de Minería, presentando ahí mi propuesta de royalty y escuchando a las mineras, o sea, que si les pone el royalty no van a hacer todos estos grandes proyectos que ellos querían hacer. Bueno, ¿a dónde están esos grandes proyectos si ya llevamos 15 años donde las exportaciones de cobre chilena van perdiendo participación de mercado a tasa aceleradísima? Es que nos cayó la ley del mineral. Claro, como si eso pasara solo en Chile. Solo las minas en Chile baja la ley del mineral. En las minas de los otros países, nuestros competidores, no, ellos no bajan la ley del mineral. No, ellos cuando bajan la ley del mineral no hacen las inversiones suficientes como para mantenerla. Y no es que se abran minas nuevas de cobre, se han abierto un par, pero no se abran grandes escondidas en el resto. No, simplemente porque, bueno, si cae la ley del mineral, bueno, hay que sacar más roca por kilo de cobre. O sea, no es física nuclear. Pero mire cómo entonces el argumento que hay que seguir regalando el cobre que está en la roca, hay que seguir regalando los 10 kilos de cobre y sus productos que están en esa tonelada de roca a las mineras, porque sin ellas no van a ser competitivas, entre comillas. O sea, todas las empresas chilenas tienen que pagar por su insumo, pero salvo la del cobre y el litio, dicen, no, esos insumos tienen que regalar. Bueno, ¿qué han hecho con ese regalo? ¿Qué han hecho con esa renta? O sea, Ricardo ya nos decía, o sea, regalar la renta a los recursos naturales al privado que está operando, eso la transforma en no productiva. David Ricardo nos decía eso hace muchos años atrás, que en Chile ya no puede ser más cierto. O sea, lo que ha pasado es que esas rentas se han transformado en no productivas. En lugar de usarse para diversificar exportación y generar este nuevo impulso de motor de crecimiento de la productividad, han salido de Chile, los cálculos de 3 economistas de los Chiles salieron 120.000 millones de dólares en el ciclo anterior, y ahora los precios están incluso más altos, pero, y de inversión en diversificación productiva. Por lo tanto, uno de los dos royalties que yo propongo es colocar un royaltísimo concentrado, la mitad si es barra y la mitad si es alambrón. O sea, generar, ya que el mercado, ya que la mano invisible no es capaz de rehacer y retransformar la actividad económica para generar nuevos motores de crecimiento de la productividad, sino la mano invisible, que además no es tan invisible, va siempre al más de lo mismo. Entonces hay que meter política industrial. Entonces una forma de hacer royalty es usar el royalty para política industrial. Usar el royalty para que colocarlo, como le digo, por decir un número, 1/3 al concentrado, al porfiado que sigue concentrado, a la mitad de eso si lo hace en barra, y a la mitad de eso si lo hace como alambrón. Por lo tanto, si no quiere pagar royalty, es simple, es cosa de invertir esa plata que le regalamos, los 10 kilos de cobre por tonelada de roca y sus productos, invertirlo en diversificación productiva. Y al porfiado que no lo hace, pues, se le cobra el royalty. Ese es uno de los dos que he propuesto, que están ahí en discusión en el proyecto del Senado, y la otra es hacer un royalty normal, como el 3% progresivo, que al precio de hoy día sería más o menos 20% del precio de venta, porque acuérdense que se han dado números, ayer incluso en el Financial Times, en una columna que decía que a los precios actuales el royalty, según el proyecto de ley del Senado, llegaría al 75% a la venta. No, llega al 20%. O sea, si eso está claro, los números ya no pueden ser más claros, están ahí en mis columnas, etc. ¿Cómo se sube de acuerdo? 20, hoy día sería el precio actual,
el royalty sería 20%. Bueno, ese 20% usarlo en diversificación. Pero el argumento de que, mira las cosas fantásticas que hemos hecho hasta ahora, cuando nos regalaron esa renta, bueno, si uno mira las cifras no están claras. O sea, mira cómo íbamos perdiendo participación de mercado en la exportación de cobre. Y eso es porque ya lo extractivo tomó techo, ya llegó al minuto en que ya es difícil seguir, bueno, no hay más minas que, o sea, es difícil seguir desarrollándose lo extractivo, ya no hay dónde poner más árboles, más pinos, porque ya, entre otras cosas, la gente ya no quiere más pinos. La cosa hídrica, en el caso de los salmones, ya nadie quiere más salmonera. O sea, llegamos al minuto en que lo extractivo tomó techo no solamente económico, sino más político, y por lo tanto el paso siguiente es darle valor agregado a eso extractivo, a ese concentrado, subirlo a la barra y la barra subirlo al alambrón. Por lo menos Codelco llega a la barra, pero hay que seguir para adelante hacia el alambrón y el sector. Eso es dar nuevos aires, abrir nuevos nichos, nuevas oportunidades de generar motores de crecimiento de la productividad y, por supuesto, la cosa verde y la cosa de la digitalización. Y en ese sentido, una cosa que es muy interesante y que claramente hay que generar mucho más conciencia en esto. Si uno mira el índice que genera el laboratorio de información de la MIT, donde hay un chileno que ha estado muy bien, que básicamente mide la complejidad económica de las exportaciones de cada país. Eso y la complejidad económica la mide como la intensidad de conocimiento que hay en las exportaciones de su país. Y esta regresión que hice yo es simplemente, piénsela no por tanto regresión, sino como digamos, la media condicional. Dado el nivel de ingreso que tienen los países, ¿cuál es el nivel de intensidad de conocimiento que uno esperaría que hubiese en sus exportaciones? Y Chile, miren dónde están. La distancia de donde estamos en Chile, en intensidad de conocimiento en nuestras exportaciones, y donde deberíamos estar, dado lo que hace el resto del mundo, es una de las más altas. Hay muy pocos países, prácticamente ningún otro, que tenga la distancia, esté tan abajo en intensidad de conocimiento de exportación de lo que debería estar dado su ingreso por habitante. Y eso claramente porque lo extractivo que seguimos metidos ahí y no haber subido, no haber hecho valor agregado que agrega más intensidad de conocimiento por unidades de exportación, es porque estamos aquí. Nuestro vecino Botsuana, que exporta diamantes. O sea, ese es el nivel que tenemos. O sea, exportamos productos que tienen muy baja intensidad de conocimiento, dado nuestro ingreso por ahí. O sea, por donde se le mire, hemos tomado techo. Y eso, vamos a ver, no es algo nuevo, pasó algo muy similar en el proceso sustitutivo, pero ahora ya pasa en forma ya no puede ser muy clara, que los motores de crecimiento de la productividad que nos sacaron también de la crisis del 82, 86, 98, 39, a nivel asiático, ya hoy día, el 10 años de la pandemia, el estallido social era cero. Y en ese sentido, este gráfico es muy importante porque nos muestra más el detalle de eso. Volvemos otra vez al cerrar brechas productivas. Estoy comparando ahora por sector, no solamente toda la economía, con Estados Unidos. ¿Okay? Veo la minería, la agricultura, servicios, la manufactura, etcétera, como el trabajador promedio de esos sectores, a qué distancia está del trabajador promedio del mismo sector en Estados Unidos, y si se acerca o se aleja de esa, si la distancia crece, se reduce o si crece. Por lo tanto, el año 80 es, cualquiera haya sido la diferencia que había en productividad sector en Chile y Estados Unidos, a esa la llamo 1 o 100. Por lo tanto, si el índice crece productiva y si Chile se va para atrás, quiere decir que se están abriendo, que no estamos quedando atrás. Y mira aquí la agricultura. La agricultura, o sea, el gran desarrollo que tuvimos en 98, 2008, perdón, 68, 2008, tampoco es difícil de entender. Primero, la agricultura y todo lo que está dentro de la agricultura forestal,
piscicultura, fruta, o sea, vinos, todo lo que está dentro de la agricultura, fue el principal motor de crecimiento de la productividad que nos sacó de la crisis del 82. Y tuvimos una cerrada de brecha en productividad promedia agrícola, pero fantástico. Pero llegamos a un plató donde tomamos. Y ahí para adelante ya seguimos, nos quedamos ahí, incluso bajamos un poquito. Y ahí la suerte que tuvimos, y por eso que el periodo de crecimiento de la productividad fue tan largo, porque cuando la agricultura ya tocó techo, entró la minería. El rojo, como ven, entra tarde, pero ya entra muy fuerte. Pero otra vez el plató. ¿Por qué esos dos platós? ¿Por qué no podemos seguir como los asiáticos, cerrando y cerrando brechas productivas? Bueno, la respuesta es obvia. Ese era el minuto donde la agricultura tenía que hacer Nueva Zelanda. Había que transformarlo desarrollar la agroindustria. Ese era el minuto donde ya más de lo mismo, en la astilla de madera era mejor el MDF. Y si era celulosa, mejor celulosa, bueno, no de tercera para papel de diario, sino de segunda y primera. Era el minuto de ir avanzando, era el minuto de, claro, el salmón, bueno, el que tiene 1400 veces más antibióticos que el noruego, como que ya basta, entonces hay que ir mejorando la calidad del producto. Bueno, es decir, el concentrado pasar a la barra y al alambrón, o sea, era el minuto que la agricultura hacer la agroindustria y en la minería era hacer la industrialización de la exportación. Y no lo hicimos y por lo tanto lo extractivo dio lo que podía dar y no hay que minimizarlo, dio mucho. Claro, se puede haber hecho mejor el medio ambiente, cómo afecta a las personas, o sea, todas las externalidades que eso tenía, había que haberlas internalizado a la actividad misma. Se ignoraron o se hicieron en forma mínima. Pero claramente tomamos, y por supuesto la manufactura el que se queda más atrás, por eso ya lo sabemos, cómo se abandonó la manufactura, no solamente en Chile, sino en el resto de América Latina, y por lo tanto la brecha productiva en el producto del trabajador medio de manufactura ha ido hacia abajo muy rápido. Pero lo interesante es que en el periodo sustitutivo pasó exactamente lo mismo. Si uno tiene que mirarlo, el periodo sustitutivo es exactamente lo mismo. En el periodo sustitutivo, el motor de crecimiento de la productividad, por supuesto, era la manufactura, de eso se trataba. Y hubo una cerrada de brecha del fin de la guerra hasta los 60, muy interesante. O sea, íbamos cerrando brecha entre el trabajador manufacturero promedio y el trabajador manufacturero norteamericano, íbamos cerrando brecha en forma muy interesante, pero tomamos. ¿Y qué era ese minuto? Bueno, ese era el minuto donde había que poner racionalidad en la sustitución de importaciones. Había que empezar a condicionar los subsidios, era empezar a abrir la economía, primero a la región y después al resto del mundo. Había que hacer lo que hicieron los asiáticos, que también partieron todo con sustitución de importaciones, pero de repente empezaron a meter la orientación exportadora a sustitución de importaciones. La Hyundai podía tener el mercado local cautivo y vender autos a 4 veces al barrio internacional, pero tenía que exportar 1/3 de su producción. La única forma que la Hyundai tenía acceso al crédito barato, tiene todas las ventajas que le da al gobierno coreano, era que si exportaba 1/3 de sus productos. Pero para exportar 1/3 de sus productos, los autos Hyundai tenían que estar a nivel de tecnología mundial, si no, no los compraba nadie. Y no lo dejaban tener un auto para exportar y un auto para el mercado cautivo doméstico. Tenía que vender en el cautivo doméstico el mismo auto de calidad que vendían en el internacional. O sea, empezaron a racionalizar la sustitución, empezaron a forzar la apertura, empezaron a condicionar los subsidios. En Chile no, los subsidios se dan una piñata, se dan para todo, tasa de restricción de importación efectiva de 3 dígitos, y tasa de interés gratis, o sea, negativa, o sea, se dan todo al lote, o sea, sin ninguna condicionalidad a ese subsidio, y por supuesto sin forzar la apertura. Cuando ya se llegó a una masa crítica de manufactura, ese era el minuto donde había que empezar a abrir la economía, y no se hizo. ¿Y qué pasó? Esa gran cerrada de brecha de manufactura se quedó. O sea, nuestra neofobia no es nueva, o sea, no es nueva. El periodo sustitutivo pasó exactamente lo mismo, pero en su área, que fue la manufactura. Y además, por supuesto,
toda América Latina, no solamente nosotros. O hacemos manufactura y nos olvidamos los commodities, o hacemos commodities y nos olvidamos de la manufactura. O sea, América Latina, y esos Chile son los mismos, o sea, o caminamos o masticamos chicle, pero caminar y masticar chicle no, eso ya se... O sea, o ponemos todos los huevos en los commodities y nos olvidamos la manufactura, la diversificación de esos productos que exportamos, o nos ponemos todos los huevos en el desarrollo manufacturero y nos olvidamos del desarrollo de los commodities. O sea, hay de error, uno o el otro. O sea, obviamente el nuevo modelo de desarrollo, cosa fundamental que tiene que hacer es compatibilizar la riqueza de los recursos naturales, que es nuestra gran bendición, con el desarrollo del resto de la economía. O sea, eso es, por decirlo más obvio que voy a decir hoy día. Y miren, comparamos Chile ahora con Taiwán, en cerrada brecha productiva. Igual, miren cómo el gran desarrollo nuestro de los extractivos. Es fantástico, sino, eso hay que no solamente reconocerlo, o sea, claramente los extractivos llegó en la competitividad internacional. Lo que pasa es que tomó techo, ya no cabe, ya no hay más minas, ya no hay lugares para los más árboles, ya no hay más agua o gente que aguante más salmonera. Hay que empezar a agregarle valor agregado. Y miren nuestra manufactura respecto a la taiwanesa. Mira cómo si ayer era 100, estamos llegando al 10. O sea, mira cómo nuestro desarrollo, el crecimiento de la productividad del trabajador manufacturero taiwanés respecto al resto, estamos aquí en una diferencia de 10. O sea, ya como que este gráfico ya no puede ser más claro de cómo ponemos todos los huevos en una canasta. La anterior era la manufacturera, ahora es la pura extractiva, y cuando esa canasta ya necesita fortalecerse porque ya dio esos motores de crecimiento de la productividad, ya dieron lo que podían dar, bueno, seguimos en el más de lo mismo. Lo hicimos anteriormente y cuando había que cambiar, multiplicamos todo por menos uno, empezamos a hacer poco. Nos olvidamos la manufactura y nos pasamos enteramente a lo extractivo. Y cuando lo extractivo topó techo, bueno, es más de lo mismo, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y hoy día cuando se quiere hacer un royalty, los que hacen el más de lo mismo, los que después de 50 años todavía siguen exportando concentrados y han sido incapaces de pasar ni siquiera a la barra, las 9 mineras privadas, ni al Alambrón, a usar la renta que le hemos regalado, o casi regalado el 2005 hoy día, en vez de usarlo en diversificación productiva, se la llevan para la casa. O sea, ahí lo que hay que hacer es eso. Ahora hay que repensar nuestro modelo, que en lo productivo, en la dinámica productiva, lo que necesita es una reingeniería. Y la reingeniería no es, como hicimos antes, no es multiplicar todo por menos uno. Olvidémonos de todos los recursos naturales y nos centramos en otra forma de industrialización, porque no vamos a competir con textiles con Bangladesh ni en ningún tipo. Nuestro gran nicho industrializador hoy día en el mundo es, por supuesto, la industrialización de la materia prima. Y en ese sentido, el gran problema de esa industrialización, y estoy consciente del tiempo, que ya me queda poco, es que un gran problema de la industrialización de la materia prima, si es bendición tener todos los productos naturales, la maldición es que el paso siguiente es muy intensivo en capital. Y no solamente intensivo en capital, sino como el producto homogéneo, una barra de cobre del 99% o una tonelada de alambrón, es homogénea, y por lo tanto mercados internacionales de tecnología madura y productos homogéneos son mercados competitivos. ¿Y cuál es la característica de los mercados competitivos? Que no hay renta, salvo la renta del conocimiento, cuando uno avanza más, pero en el paso siguiente, altamente intensiva en capital y baja rentabilidad, porque son productos homogéneos. Entonces los países que le han ido bien en eso, miren Australia, ellos invierten 3 veces más que nosotros por trabajador. Incluso más que Singapur y Corea. Son países que exportan toda la cosa altamente intensiva en conocimiento, el microelectrónico, el resto no. Los países que se especializan en la industrialización de la materia prima, Australia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, invierten 3 o 4 veces más que nosotros por trabajador. O sea, el gran problema del paso, no solamente que nuestra élite capitalista nacional y la extranjera sean
afloja, entre comillas, sino que además el paso siguiente no es broma. El paso siguiente es un desafío grande. Y por eso necesita política industrial, porque la mano invisible no lo hace. Y claramente el paso siguiente es altamente intensivo capital. Y bien son tecnologías maduras, o sea, no hay ningún problema absorberlas, son altamente intensivas en capital y de relativa baja rentabilidad. Y por lo tanto hay una reacción innatural la del mercado, y por lo tanto, por eso necesitan políticas industriales como un royalty diferenciado, que es el que yo propongo, porque los países que les va bien en eso, incluso tienen que invertir más que lo del sudeste asiático. Es más capital incentivo el paso siguiente nuestro de recurso natural que lo es para los países que hacen manufactura del tipo de los sudeste asiáticos. Por lo tanto, es un paso importante. Y la mano invisible o no tener industria en el mercado no la va a hacer. O lo hacemos nosotros porque nos van a hacerlo, o vamos a quedar pegados en el más de lo mismo, el sécula secular. Y aquí dos cosas y termino. Si uno mira todo el mundo, ahora toma todos los países del mundo, y aquí en el eje horizontal son el crecimiento del empleo. Y el eje vertical es el crecimiento de la productividad. Aquí hay un punto en el medio que es el mundo. Aquí no están los países del sub-Sahara, está lo del sur del África, pero no sub-Sahara porque tienen datos de empleo confiables, no hacen encuestas de empleo. Son puras estimaciones econométricas que cosas. Por lo tanto, no están. Pero todo el resto de los países del mundo. Por lo tanto, el mundo en el periodo del 80 al 2018, estamos hablando de un periodo bastante largo, ¿no? 40 años, el promedio del crecimiento mundial del PIB fue 3,5. ¿Y cómo salió ese 3,5? La mitad venía del crecimiento del empleo, el promedio mundial, y la mitad venía del crecimiento de la productividad y el empleo y el resto de la productividad. Casi por casualidad, el promedio mundial de crecimiento del PIB era mitad productividad y mitad empleo. Por eso nosotros éramos un tercio de productividad, 2/3 de empleo, el resto América Latina, 0 empleo, 100%, 0 productividad, 100%. Entonces aquí tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 1 son aquellos países que no son capaces ni de generar empleo a nivel promedio mundial, ni generar productividad a nivel de empleo mundial. ¿Y cuáles están? Todos los países desarrollados. Ya hoy día que llaman los geriátricos, porque ya son países que no generan ni empleo ni productividad a nivel mundial. ¿Y cuál es el cuadrante 2? Aquellos grandes países que tienen grandes capacidades de generar empleo, pero cero capacidad de producir, prácticamente cero capacidad de producir crecimiento de la producción. El promedio de América Latina está ahí, que es prácticamente 0,7. El crecimiento de la productividad promedio de América Latina del 80 hasta el 2008 fue 0. Y como les decía, Brasil, México, Argentina, hay tercero. Y nosotros estamos, por supuesto, en el más alto. Como ya veíamos, la productividad de este periodo total. O sea, pero igual estamos en el cuadrante. ¿Y quién está en el cuadrante 3? Países que son capaces de generar empleo y generar productividad. No tanto empleo como nosotros, pero por lo menos Vietnam es el que más genera empleo, pero el resto genera bastante menos empleo. Nosotros, pero mire productividad. Generan tasa de productividad 4, 5, China 8%. N1 son los de primera generación, los Corea, Taiwán, Singapur. N2 son los de Indonesia, Tailandia, Malasia. Ahí está en el cuadrante 3, que es el que uno quisiera estar. Son cuadrantes donde se genera empleo y productividad. Ahora, ¿y qué pasa cuando nos ponemos las pilas? Miren el mismo gráfico, pero esto es Chile, 80-86, 86-98, 98-19. O sea, cada vez que un país, bueno, no está el desastre inicial de los primeros 12 años de los Chicago Boys, o sea, el crecimiento de la productividad negativa, la crisis del 82, acuérdense, el PIB trimestral cayó 20%, desempleo llegó al 30% de la población, pobreza llegó al 50%, o sea, a la crisis que nos llevaron este primer periodo fue, pero wagneriana. Pero después vinieron los cambios tanto en el equipo que estaba a cargo de la política económica como de la política económica en sí, y salió el periodo, además un cambio de la élite económica, y salió el gran crecimiento de la productividad del 98-2008, y nos pasamos al cuadrante 2. Ahí estuvimos del 98 al 2008, perdón, del 86 al 2008, al 98.
del 86 al 98, el periodo dinámico, nos pasamos al cuadrante 3, al cuadrante donde éramos capaces de generar empleo a tasa fantástica y generar productividad casi 4, era 3. Pero ¿qué nos pasó después? Volvimos a la casa. Como que hay una especie de atracción magnética al cuadrante 2. Gran generación de empleo, mínima generación de productividad. Y después, y si separamos el 98, 9, los periodos que ya vimos, del 2008 al 19, estamos en el promedio de América Latina a 0. Acuerden, 0.4 crecimiento de la productividad de la década antes del estallido social. O sea, esto es la característica de América Latina. Y no solo lo único, han habido otros países que han hecho esto, que por lo hicimos un poco más que el resto, pero cada vez que el país de América Latina salta del 2 al 3, hay como una fuerza magnética que nos retorna al 2. Hay como una especie de fuerza gravitacional que nos trae de vuelta al 2, que nos trae de vuelta. ¿Y en qué consiste la casa? Gran capacidad de generar empleo, mínima capacidad de generar. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo pasamos del 2 al 3? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasamos a ser capaces de generar empleo, pero también productividad? Por lo tanto, hay que cambiar el tipo de empleo que generamos, hay que cambiar la diversificación económica, la industrialización del sector exportador, hacer todo lo verde como motor de crecimiento, toda la digitalización de la economía. No estoy hablando cosas que sean cosas física nuclear, no son tan difíciles. Y aquí termino. Los grandes desafíos que tenemos para adelante en desigualdad, que está relacionado con lo que he dicho antes. Porque si miramos Chile, una característica que es clara es que tenemos una gran desigualdad de mercado, esto es antes de impuestos y transferencias, y un esfuerzo bastante pequeño, pero significativo, para mejorar esa distribución de mercado antes de impuestos y transferencias, a una después de impuestos y transferencias, que por lo menos bajamos el Gini en un 12%. Pero miren, comparemos, y hoy día parece que somos todos socialdemócratas en Chile, desde la derecha hasta la izquierda, o sea, todo, bueno, pero miremos lo que hace la socialdemocracia. Miren lo que pasó en Alemania y lo que pasó en Europa, en la socialdemocracia, entre comillas, en la moderna. Miren cómo dejaron subir su desigualdad de mercado. Hoy día Alemania tiene una desigualdad de mercado igual que la chilena. Suecia tiene una desigualdad de mercado igual que la chilena. Bueno, Alemania incluso peor. Francia, Italia, todos tienen desigualdad como los mercados han dejado, miren cómo se ha deteriorado la reunificación alemana. Y después, igual, o sea, no se le puede echar la culpa a la reunificación alemana. Miren cómo esos países han dejado que su distribución de mercado se latinoamericanice. Sin embargo, su esfuerzo distributivo ya es faraónico. O sea, Alemania gasta 25% del PIB en redistribuir. 1 de cada 4 euros de valor agregado alemán hoy día van a su gasto social, en las distintas formas del gasto social. 25%. Y hoy día parecía, si uno mira a todos los candidatos, los programas de casi todos los candidatos, de todos los candidatos presidenciales, bueno, hagamos Europa, hagamos socialdemocracia europea, bajemos el verde. Y claro, pero ¿qué tal si hacemos Corea? Si en lugar de solo bajar el verde, también bajamos el azul. Porque la diferencia de Corea respecto a la socialdemocracia europea es que, miren el Gini final, ingreso disponible a Alemania, 30 igual al coreano 30. Pero Corea ya llega a eso en el mercado. Miren la distribución del mercado coreano. Por lo tanto, su esfuerzo distributivo es mínimo. Por lo tanto, sus impuestos son bajos y además, a pesar de tener impuestos mucho más bajos que los alemanes, se dan el lujo de tener inversión pública al doble que los alemanes. O sea, en vez de gastar el 25% en redistribución, ellos gastan ese casi 20 de ese 25, bueno, se lo gastan en inversión pública, en inversión privada, en diversificación productiva, en generar nuevos motores de crecimiento de la productividad. O sea, no es novedad decir que en Alemania, igual que nosotros, tener esa desigualdad de mercado. Primero, crecimiento de la productividad de los últimos 10 años alemanes, 0 igual que nosotros. Crecimiento de la inversión alemán, que era 30% cuando tenía una desigualdad de mercado baja, hoy día, en vez de 30, hoy día 20 como América Latina.
O sea, si mira, o sea, la latinoamericanización que ha existido en los países de Europa occidental, la nueva socialdemocracia, es increíble. O sea, hoy día son países que la misma característica nuestra, una élite económica vivible que se lleva todo el beneficio del desarrollo económico. Y el impacto de eso, como diría Ricardo, es que va a caer la inversión, crecimiento de la productividad, la absorción tecnológica. Hoy día tenemos entonces cuáles son nuestros caminos para adelante en desigualdad, que tiene que ver lo productivo, porque la única forma de tener una mejora de la desigualdad sustentable en el tiempo es que hay que anclarla en una estrategia productiva, como la hizo Corea, que la haga sustentable, porque la estrategia distributiva de la Europa Oriental no es sustentable. Hoy día las deudas públicas ya pasaron el 100% del PIB. Ya, o sea, por supuesto, además los ricos y las grandes corporaciones no pagan impuestos, por lo tanto, son los grupos medios los que financian esta gran redistribución social y los problemas que eso cree, más la deuda pública. Entonces, los caminos para adelante, los distributivos, anclados a estrategia productiva, esa estrategia productiva no solamente está orientada hacia generar nuevos motores de crecimiento de la productividad, sino tiene que estar a generar una distribución de ingresos mucho más igualitaria en el mercado, cosa que la labor redistributiva posterior que siempre va a haber es mínima. Miren Corea. Corea, para llegar al mismo nivel de Alemania, apenas redistribuye, baja el Gini en un 9%. Por lo tanto, estos son nuestros grandes desafíos para adelante en nuestro modelo de desarrollo. Vamos a hacer una socialdemocracia europea que harto mejor que no hacer nada, o sea, eso no queda duda. Que vamos a hacer solamente bajar el verde, aumentar el gasto social, aumentar todos los gastos que sean necesarios para mejorar el desastre que es nuestra distribución de ingresos y nuestro sector modelo productivo en el mercado. Vamos solo a mejorar los problemas después, o vamos a tratar de generar un nuevo modelo productivo como el coreano, que genere en el mercado tanto los motores de crecimiento de la productividad como un nivel de desigualdad que sea realmente significativo. Esos son los grandes desafíos adelante de nuestro modo de desarrollo. Y hasta ahora es mucha socialdemocracia europea. Mejoremos el verde, bajemos el verde, pero olvidémonos del azul, mientras que realmente el desafío es cómo bajar el azul, cómo hacer que el mercado haga, por un lado, genere motores de crecimiento de la productividad sustentable en el tiempo, que política hay que hacer para eso, y por el otro, como eso genere en el mercado niveles de desigualdad que son. Ese es nuestro gran desafío. Vamos a ver cuál tomamos para adelante. Porque uno lee el programa de los candidatos presidenciales, son todos de socialdemocracia. Por lo tanto, hay que repensar eso. Muchas gracias y perdona que me pasé en el... Gracias, Gabriel, por la interesante charla que nos has dado sobre esta visión de largo plazo, pero con un enfoque, sobre todo en la última parte, muy orientada a propuestas, a una visión de políticas públicas, más anclada como en el presente y menos en la historia, primero en la historia y después en el presente. Se agradece. Nos quedan 5 minutos para una pregunta que tenemos. Yo le voy a pasar la palabra a Marcela, que la recibió. Sí, me sumo también a los agradecimientos por la charla magistral. Y a propósito de su cierre, que nos comenta de los desafíos, el rol, la dirección que va a tener tanto el Estado como el mercado, Jacqueline se suma a estos agradecimientos y le dirige la siguiente pregunta. ¿Qué relevancia le atribuye a la educación de mala calidad o mal enfocada y que no se ha ayornado con esta tendencia chilena a seguir haciendo más de lo mismo? Mira, es una gran pregunta porque además está relacionado con un tema muy interesante que es obviamente la calidad de la educación, y en ese sentido, ¿cuánto se hace, por ejemplo, en investigación y desarrollo? Hoy día en Chile se invierte el 2% de lo que invierte Corea en investigación y desarrollo. 2%. Y ese 2%, que es la misma que la nada, 2/3 de eso lo hace el Estado. O sea, el sector privado no invierte en investigación y desarrollo, pero por 0.3% del PIB, que es la inversión en investigación y desarrollo, el sector privado apenas 0.1%. En Corea el 80% lo hace el sector privado.
O sea, el punto es el siguiente. Para un modelo extractivo, la estructura ecuacional que tenemos hoy día en Chile, con todos sus problemas, es suficiente. O sea, los países del sudeste asiático que han mejorado su educación de la forma que lo han hecho, o sea, Corea tenía 1/3 de la población analfabeta en los 60 cuando empezó a industrializar, 1/3 de la población analfabeta, pero en lugar de crear una comisión para ver qué hacemos en educación, como lo que hacemos nosotros hoy día, se tiraron a la piscina y mejoraron la educación. O sea, hasta que tengamos un modelo de crecimiento que requiera que nuestro sistema educacional mejore en calidad, y en la cosa de investigación y desarrollo, lleguemos, en vez de invertir 0,3, hagamos 4,5, que hace Corea o Israel, y los países de alta investigación, alto gasto en investigación y desarrollo. El punto es que hay que pensar que estas cosas tienen que ver con objetividad. Nuestro sistema educacional, o sea, ¿alguien ha escuchado alguna vez que alguien quiera hacer algo en Chile y que no se ha podido hacer porque no había trabajadores con suficientes habilidades, porque no había instituciones que eran las suficientes para desarrollarlo, o que no había infraestructura que era la suficiente? Yo no he conocido una persona que haya querido hacer una actividad económica en Chile hoy día que no pudo hacerla porque no había las condiciones que había para hacerla, incluido la educación. Es que no vamos a mejorar la educación de verdad hasta que tengamos una estructura productiva que, por su crecimiento de la productividad, nuevos motores de industrialización del sector exportador, lo verde, la digitalización, que requiera de una educación de mejor calidad, que requiera de una educación primaria, especialmente en el sector público, que no sea la vergüenza que es hoy día, y una educación universitaria donde no haya las diferenciales de calidad que hay hoy. Hasta que tengamos necesidad de tener un sistema educativo, hasta que no tengamos necesidad de tener investigación y desarrollo suficiente para hacer que funcione motores de crecimiento de la productividad más interesante, yo creo que la educación va a cambiar. Vamos a tirarle plata y hacerla más en cantidad, lo cual estoy absolutamente a favor, que es mejor que no hacer nada. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es pura cantidad, lo cual es excelente, o sea, es mucho mejor que no haber dicho nada. Pero este es el minuto de calidad. Pero eso, mientras no haya necesidad de hacerlo, o sea, aquí hay que pensar las cosas no con solo subjetividad, que a mí me encantaría que la cosa mejorara, no. Es cómo generar la necesidad objetiva para que la educación primaria, secundaria y terciaria y todo el gasto en investigación y desarrollo vaya mejorando para hacerlo de formas que sean las necesarias para esa estrategia productiva. Mientras sigamos con el más de lo mismo, que al final del cuento es recoger la fruta que está al alcance de la mano. Y para recoger la fruta que está al alcance de la mano se requiere, bueno, sepan leer y escribir los trabajadores más o menos, que eso ya, hasta ahí es lo que se necesita. Y los profesionales que se necesitan, bueno, son de tan nivel o sea, que todo el mundo conoce. O sea, generemos nuevos motores de crecimiento de la productividad, que no solamente van a ser buenos para el crecimiento de la productividad del PIB, van a ser buenos para mejorar nuestra distribución de esos mercados, que hoy día es una obscenidad tener un Gini más de 50 en el mercado, y además que eso va a generar la necesidad de tener educación que sea mucho más avanzada para poder alimentar a ese modelo productivo que continúa ese crecimiento. O generamos necesidad, o vamos a seguir dando vuelta en la cosa de la subjetividad, que al final no es, en economía esas cosas hay que crear leyes de gravedad, hay que crear leyes que fuercen a que las cosas cambien, royalty que fuercen a la industrialización del sector exportador. Hay que generar políticas económicas que fuercen al paso, a pasar, ¿recuerdan el segmento 2 al 3? No solamente generar empleo, sino empleo y alta productividad. Y eso en la educación yo creo que no puede ser, hasta que tengamos necesidad de otro tipo de educación, vamos a seguir dándonos vueltas en el más de lo mismo. Y por mucha plata que le tiremos, yo creo que la capacidad de cambiar no está ahí, porque
porque el actual modelo educacional es funcional al recoger la fruta que está al alcance de la mano, que por muy bien que la hagamos, no cabe duda que los extractivos hemos llegado a niveles competitivos internacionales en todas nuestras exportaciones, eso no cabe duda, pero eso ya topó techo, y hay que seguir transformando para adelante, y eso va a requerir, por necesidad objetiva, un cambio en la estructura educacional. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, hay un montón de interés en seguir conversando, pero tenemos que, mi principal rol en esta conferencia es ser la bruja del tiempo, para respetar la posibilidad de partir en la tarde a la hora y que todos puedan almorzar y no se atrasen los almuerzos y todos tenemos que cocinar. Entonces yo voy a darle las gracias a Gabriel con estos tonos domésticos de una conversación de alto vuelo, pero tenemos que también vivir con los pies en la tierra, y la cosa de vivir en esta teletrabajo nos lleva a que tengamos que siempre lidiar con 25 dimensiones al mismo tiempo, y tenemos que partir a la hora en la sesión siguiente, y para eso tenemos que ser capaces de poder alimentarnos para que estemos a tiempo y todos puedan realmente disfrutar de lo excelente que ha estado esta conferencia. Pero yo sé que a nombre de todos los que han participado y de todos los que nos están viendo en Facebook, porque estamos transmitiendo directamente en Facebook, voy a transmitir a través, en representación de todos, nuestros más sinceros agradecimientos a Gabriel por iluminarnos una luz mirando hacia atrás con una importante llama de luces mirando hacia el futuro, y eso es un equilibrio en el trabajo académico que muy pocas personas pueden hacer con tanta lucidez. Así que le quiero dar las gracias a él por su tiempo, por haberse manifestado siempre muy disponible para estar con nosotros hoy día y por darnos esta tremenda charla sobre el pasado y sobre cómo construir hacia el futuro. Así que a nombre de todos los que estamos acá y todos los que están en la web en distintas partes del planeta, muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a usted por la invitación. Fue realmente